Desde hace ya unos cuantos meses, la Unión Europea se ha visto atemorizada por un fenómeno sin precedentes que amenaza con dejar a sus ciudadanos indefensos ante el frío en el invierno que se avecina. La crisis energética que está viviendo actualmente el mundo se ve especialmente acentuada en Europa por las bien intencionadas, pero pésimas políticas que han implementado en los últimos años. No solo es la amenaza del invierno, tanto Londres como Bruselas están ante el sombrío escenario de que la escasez de generación de energía derive en una crisis de desabasto de alimentos. Algunos de ustedes ya habrán visto las imágenes de supermercados ingleses con estantes prácticamente vacíos. Lo peor de todo para los líderes europeos es que este ya no es el mismo mundo que el del siglo pasado. Casi toda la población, y con mucha mayor razón en el primer mundo, tiene acceso a algo llamado Internet. Gracias a esto podremos hacer escrutinio de los tremendos errores que cometieron en los últimos años. Todo el mundo sabe cómo entregaron su soberanía energética a privados muy a pesar del consejo amigo de Vladimir Putin, quien hace unos años les ofreció gas a largo plazo en precios fijos, por ejemplo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Emil González y les doy la bienvenida a Camarada Mundial. El día de hoy les hablaré de los cómo y por qué es el tremendo caos que está viviendo la Unión Europea y la salvación que les está ofreciendo Rusia. Te invito a darme la manita arriba, suscribirte y compartir mi contenido si este es de tu agrado para que llegue a más personas. ¡Comencemos! Por un lado, hay un problema que surge a raíz del caos que provocó la pandemia en la dinámica de la globalización. Pero más allá de esta fatal eventualidad que hasta la llegada de las vacunas no estaba bajo posibilidad de nadie controlar, hay muchos errores que la clase política del viejo continente cometió a lo largo de décadas y que le están saliendo muy caro. ¿Cuáles fueron estos errores? Hay uno que, si bien fue bien intencionado, se hizo mal y a las carreras. Como ustedes sabrán, el cambio climático es algo muy real y muy serio. No me malinterpreten, en este canal estamos a favor de una transición ordenada a las energías renovables. Pero en estos días estamos viendo que implementar políticas con buenas intenciones no sirve de mucho si se hace con los enfoques erróneos. Si hay algo que reconocerle a los europeos es que fueron de los primeros en intentar meter mano a los alarmantes niveles de dióxido de carbono que llevamos a la atmósfera. Desde principios de siglo, en el año 2005, la Unión Europea decidió cobrar impuestos a las empresas sobre sus emisiones de carbono, algo digno de aplaudir, ya que la intención fue forzar a que la iniciativa privada empezara a buscar maneras de reducir la huella ambiental que deja. Con el tiempo se fue desarrollando la industria de las energías verdes. Paneles solares y molinos de viento fueron inundando los paisajes europeos y llegamos al presente, donde la energía eólica produce alrededor del 20% de la energía que se consume en Europa. Sobre el papel todo esto suena muy bonito, y en gran parte lo es. Los problemas vienen cuando nos damos cuenta de que estas medidas corresponden más bien poco a la realidad de las necesidades de consumo del ciudadano de a pie. Ya no se diga de las grandes fábricas. Tampoco corresponde al desarrollo real que tiene la industria de las energías renovables. Porque veámoslo así, amigos míos. Si a alguien se le hubiera ocurrido empezar el boom de los aeropuertos, planeando vuelos internacionales a gran escala, tratando de conectar a todo el mundo usando el prototipo de avión que fabricaron los hermanos Wright, ¿qué le hubieran dicho ustedes? Lo mismo pasa con esta industria. La tecnología está prácticamente en pañales y está expuesta a riesgos fuera de nuestro control. Si usted calienta el agua que usa para bañarse con energía solar, sabe a lo que me refiero. Si usted tiene que aguantar el agua fría en días nublados, o se tiene que bañar temprano, muy temprano, imagínese lo que pasa si lo ponemos a gran escala. A final de cuentas, el consumo energético de las naciones no distingue de días nublados o de poco viento, y al final del día la demanda se tiene que satisfacer. Lo más común es que en estos casos se tenga que usar gas o carbón de todas formas. Aprovecho para comentarles que la tecnología de generación de energía de la humanidad en su conjunto está en pañales en este momento. Mucha de la generación queda en manos de plantas de carbón como si del siglo XIX se tratara. Si algún estudiante de preparatoria ve mi video y quiere estudiar algo que le ayude a mejorar al mundo, les recomiendo seguir esta línea, que trabajo falta. Hasta aquí nos encontramos con una falla comprensible, pues está de más decir que como especie tenemos que hacer todo lo que está en nuestro alcance por preservar el único planeta en el que vivimos. En lo personal pienso que en este punto, si bien la Unión Europea fue demasiado agresiva con sus políticas ambientales, es algo completamente justificable. Sus intenciones hasta aquí son buenas. Pero hay otros errores que corresponden a otro tipo de cuestiones como dogmas económicos y confrontaciones geopolíticas estériles, como los que les comentaré a continuación. Como ya les había comentado antes, las fuentes de energía renovables solo producen una pequeña porción de la demanda energética europea. El resto depende aún de combustibles fósiles, principalmente del gas. Cuando los campos de energía eólica o solar se ven imposibilitados de cubrir su cuota por climas adversos, estos cubren su cuota con el mismo gas.
Es decir, del porcentaje que producen en el papel hay que descontarles todavía otro tanto. Bajo este marco, la legislación europea, fiel a los dogmas de la tecnocracia neoliberal, decide que es buena idea dejar a la iniciativa privada entrar de lleno a la producción y distribución de gas natural. Esta entrada al mercado de un recurso que se supondría estratégico para la seguridad interna de las naciones, ahora mismo se encuentra a merced de la mano invisible del mercado. El mercado se regula solo, decían. ¿Qué podría salir mal?, decían. Pues todo. No solo eso, hay más. Resulta que no solo se dispararon en el pie por voluntad propia, sino que además en el pasado Vladimir Putin les había ofrecido suministrarles gas a un precio barato mediante contratos a largo plazo, y lo rechazaron. En ese momento, el presidente ruso les aconsejó de manera amistosa a estos políticos necios que lo ven como un enemigo no someter el precio de este recurso a las fluctuaciones del mercado. Les dijo que era una mucho mejor idea y más segura para la población europea tener un proveedor constante que mediante un contrato a largo plazo le suministre gas a un precio justo, acordado políticamente. Pero por supuesto, era mucho mejor idea seguir los malos pasos y consejos de Washington, y le dijeron al presidente ruso que no, que ellos sabían más y decidieron no seguir su consejo. ¿Saben dónde terminan estos políticos? Pregúntenle a Felipe Calderón, él sabrá más porque la mayoría termina trabajando en empresas privadas como consultores, como él con Iberdrola. A la fecha, al desincentivar campos de extracción de hidrocarburos propios, de todas formas le tienen que comprar gas a Gazprom, solo que mucho más caro. No es que no lo hubieran intentado, la gran ola rusofóbica sembrada por la Casa Blanca ha llevado a esta gente a buscar gas por otros medios. Así, al alegar que no podían estar dependiendo de un régimen autoritario como el de la temible Rusia que los quiere someter, decidieron acudir a otras fuentes más políticamente correctas de gas, como Arabia Saudita, por ejemplo, ese que respeta los derechos humanos de todos sus habitantes. Pero ojo, que esto no es lo más irónico, lo que les estoy a punto de contar lleva todo este asunto al absurdo total. Al mismo tiempo que la Unión Europea quiere eliminar su huella ambiental y tratando de sacarle la vuelta al gas ruso, resulta que para ellos es una muy buena y para nada contradictoria idea recurrir a Estados Unidos para que empresas de este país les suministren gas proveniente del fracking. Así como lo oyen, esta gente deja muy mal parada a las universidades con enfoque neoliberal, ya que aparentemente no sirven ni para pasar un examen básico de lógica. Lo peor de todo es que el chistecito de quedar bien con Washington sale más caro por el puro transporte. Afortunadamente no en toda Europa se cuecen habas. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acaba de firmar en estos días un contrato de 17 años. Afortunadamente por lo menos el pueblo húngaro tiene asegurado un buen invierno. Y parece que Serbia va a querer también seguir su ejemplo. Es aquí en donde llegamos a la cereza del pastel, lo que terminó de armar esta tormenta perfecta. Con la llegada de la pandemia vino un descontrol total de prácticamente todos los alfileres que sostienen al mundo globalizado. El parón y eventual recuperación de los niveles de mercancías a nivel global generaron un comportamiento muy caótico en el consumo energético. Sumado a esto tenemos que agregar el caso específico de Europa, que el año pasado tuvo un invierno más frío de lo normal. Los ciudadanos europeos utilizan aparatos que gastan gas natural para calentarse en sus casas, haciendo que las reservas de gas natural de estos países disminuyera dramáticamente. A la hora de suministrarse, los gobiernos de estos países veían que la mano invisible hacía el precio fluctuar hacia arriba y pensaron que era buena idea esperar a que el gas estuviera más barato. Pero no se esperaban que en menos de un año el gas pasara de estar históricamente bajo a estar históricamente alto. En fin, las cosas que pasan cuando te juegas el bienestar de tu país en el casino. Así, reservas que normalmente tienen que estar a mínimo al 95% en algunos países no pasa del 50%. Esto los está obligando a volver a prender las plantas de carbón para satisfacer solo las necesidades energéticas básicas. Lo más chusco es que como si de tener que acudir a la fuerza a lo que tanto estaban evitando se tratara, viene Putin al rescate. Bastaron unas cuantas declaraciones en las que Vladimir Putin asegura que va a solucionar el problema del gas en Europa, aún teniendo que seguir políticas tramposas y maniobras que socavan la dignidad del pueblo ruso para que los precios de este preciado recurso disminuyeran a la mitad de golpe. Parece que para bien de nuestros hermanos europeos, los días negros podrían no extenderse hasta el invierno. En lo personal espero que los gobernantes del viejo continente aprendan la lección de humildad que les está ofreciendo la vida para que no vuelvan a poner en riesgo a las personas de a pie como nosotros que viven allá.
Si les gustó el video, los invito a darme la manita arriba, suscribirse y compartir mi contenido para que este llegue a más personas. Nos vemos hasta la próxima.